buenas noches. Reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar que tiene como tema cómo reducir el impacto psicológico en épocas de aislamiento social, a cargo de la profesora Tania Yimac Olitas. Presentemos a la profesora Tania Yimac. Es egresada del Executive MBA del programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Es licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, en los cursos de Comportamiento Organizacional y Gestión de la Empleabilidad. Se ha desempeñado como responsable de seguridad basada en comportamiento en la empresa Cosapi Data. También laboró en la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano de Camesa Ingeniería e Infraestructura. Esta sesión se ha planificado en dos partes principales. La primera de ellas consiste en la exposición del experto de unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Seguidamente daremos inicio a la segunda parte del webinar, que consiste en la ronda de preguntas y respuestas. Para ello, ustedes podrán hacer todas sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Haremos el esfuerzo por atender la mayor cantidad posible de sus dudas. Adicionalmente, vale comentarles que este webinar está siendo grabado para poder ser posteriormente compartido con ustedes mediante nuestro canal de YouTube Posgrado Empresas UDEP. Una vez más, estamos muy agradecidos por su participación y aprovecho para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como darle la más cordial bienvenida a quienes por primera vez se encuentran en una experiencia de la Universidad de Piura. Bienvenidos a UDEP. Muy bien, profesora. Muy buenas noches. Bien, buenas noches con todos. ¿Sí se escucha bien? Correcto, profesora. Se escucha correcto. Bien. Muy bien. Muchas gracias Cristian por la presentación. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Yo sé que hay mucho interés por estos temas y en realidad todas las personas están bastante interesadas en poder conocer todas aquellas características que están apareciendo en estas épocas, ¿no? Quiero, por favor, compartirles mi pantalla para que quiero compartirles la presentación que he preparado para ustedes. Denme un segundo, por favor. A ver. Ajá. Aquí está. Bien. El día de hoy vamos a conversar y en realidad voy a explicar un poco acerca de este tema, cómo reducir el impacto psicológico en épocas de aislamiento social. Yo creo que es una muy buena época para ponernos a pensar un poco en todas estas características que están apareciendo y que de hecho estoy teniendo mucha información acerca de, ¿no? Antes que nada, me gustaría dar un cordial saludo a todos mis colegas. El día de hoy estamos celebrando el Día del Psicólogo y en realidad es honor para mí poder compartir con ustedes esta presentación y poder compartir un poco ustedes acerca de esta profesión y acerca de todo aquello en que puede contribuir para ustedes. Yo voy a procurar lo más posible tratar de responder muchas de sus preguntas, irnos alimentando para poder saber y para poder mejorar y tener toda la información al alcance nuestro. ¿Okay? Bien, entonces la estructura que más o menos he preparado para ustedes en realidad es acerca de todas aquellas variables psicológicas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando. Voy a poner el mayor esfuerzo, y esta es la estructura que vamos a trabajar. Primero responder qué es el aislamiento social, ¿no? ¿Qué es lo que estas épocas estamos viviendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha dado? Un poco situar el contexto que estamos viviendo. Y también, otra de las características importantes es qué ha provocado esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ha provocado? ¿Qué está provocando en realidad? ¿O qué está generando en nosotros como personas? Si bien hay muchos análisis a niveles económicos, a niveles financieros, a nivel organizacional, que también es un tema que me interesa mucho, pues sabemos que ese componente organizacional, como en el webinar de ayer, si pudieron asistir, Juan Pablo compartió una presentación muy interesante acerca de cómo las personas van a tratar de unificar este aspecto organizacional
y cómo los líderes van a enfrentar esta situación, ¿no? Entonces ahora es complemento y conversar un poco, explicarles acerca de esta situación. Y algo que también he tenido mucha información de personas en mi alrededor, personas de mi equipo, colegas, familiares, ¿no? Y es algo que también está merodeando mucho nuestras cabecitas, ¿no? Y es la pregunta, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿No? ¿Por qué está ocurriendo conmigo? ¿No? Y luego, consecuentemente, la siguiente pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿No? Van a haber una serie de recomendaciones que podemos compartir y seguro que van a haber muchas más, pero la idea es que podamos tomar lo que más nos interese o lo que más nos pueda servir y, ojo, contextualizando con nuestra vida personal, ¿no? Entonces, como primer punto, quiero que nos pongamos a pensar en esta imagen y cuando veamos esta imagen, pónganse a pensar, por favor, en todas aquellas situaciones difíciles que hemos vivido, en todos aquellos problemas que hemos enfrentado, situaciones complicadas y que en determinado momento consideramos que era lo más difícil que nos pudo haber pasado en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, situémonos en esa idea. Como por ejemplo, pueden haber ocurrido situaciones en donde perdimos a un familiar muy querido, a un miembro de nuestra familia, ¿no? Que también fue un golpe muy duro para nosotros. De repente atravesamos un rompimiento con la pareja, una separación, de repente hasta un divorcio. O también pudo haber sido el caso en que tuvimos algún diagnóstico de alguna enfermedad que nos afectó mucho. Ahora, eso depende o va a depender mucho de las personas cómo tomemos esa gravedad, más allá de la intensidad de esta enfermedad, ya sea muy grave, poco grave, cada uno lo va a tomar de una manera muy particular. Entonces, si tuvimos el diagnóstico de alguna enfermedad, también fue algo que marcó en el desarrollo de nuestra vida, algo, nos dejó una huella. Si a nivel profesional hubieron, por ejemplo, enfrentamos el despido, quizás muchas de las personas que están aquí participando en estas últimas semanas o en estos últimos meses hemos pasado por esto o han pasado por eso, situación también bastante grave, que no quiere decir que nos aleje de la situación, pero nos va un poco a invitar a buscar alguna otra razón, ¿no? O quizás también a nivel de negocio, ¿no? Emprendimos un negocio o teníamos un negocio, lo empezamos el año pasado, este último año, empezar enero, un emprendimiento personal, ¿no? Y debido por estas circunstancias, o ya sean por otras circunstancias, enfrentamos y este negocio ha tenido que paralizarse, este negocio ha quebrado, o los estados financieros no alcanzaron lo que nosotros esperábamos, o ya no pudimos tener el suficiente capital, o de repente, peor aún, ¿no? Sufrimos quizás el fraude de alguna persona de nuestro entorno muy cercano, del trabajo, en el cual, pues, contribuyó con esta problemática, ¿no? Todos estos aspectos que les he mencionado pueden ser uno entre miles que hayamos enfrentado a lo largo de nuestra vida. Entonces, estos aspectos nos van a empujar a una reacción, ¿no? Estas reacciones van a generar en nosotros definitivamente un impacto, y un impacto a nivel psicológico. En su momento van a ser huellas de quizás no vamos a saber cómo actuar y no vamos a tener claridad de qué hacer. Algunas reacciones van a ir entre la aceptación y la negación, ¿no? Muchos se quedan en un aspecto, otros avanzan, aceptan, configuran una vida, y además mucho de eso construye y está construyendo y ha construido todo lo que ustedes son ahora, ¿no? Si recuerdan todas aquellas situaciones fuertes que han vivido y ahora miran hacia atrás y ven, dicen, si yo no hubiese pasado aquella situación, quizás no hubiese estado en el lugar donde estoy, ¿no? Más allá de las situaciones. Probablemente de aquí a un tiempo, y con una visión optimista, eso es lo que llegamos a esta situación, ¿no? Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es esta época que estamos viviendo? Pues estamos viviendo algo que se ha denominado un aislamiento social. Imagínense, algo que va contra la naturaleza del ser humano, ¿no? Que es una persona que busca estar en contacto con la sociedad, que busca un contacto social, estar rodeado de personas, interactuar. Muchas de nuestras rutinas se han visto interrumpidas, se han visto delimitadas, y entonces tenemos que enfrentar una situación de estar en un espacio, independientemente del tamaño, en un espacio donde tenemos que convivir, en primer lugar, con nosotros mismos y todas nuestras personalidades, a modo de broma,
todos los roles que desempeñamos y también el estar con las demás personas, ¿no? Que convivimos con ellas. Quizás a algunas personas les ha tocado vivir este aislamiento solo porque tuvieron que viajar a algún lugar o tuvieron que viajar por trabajo, por estudios, etcétera. Como el caso que tengo muchos estudiantes de pregrado que viajan de diferentes partes de Piura y algunos a nivel nacional. Y bueno, llegaron a Piura y tuvieron esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es este aislamiento social? Que se establece como un sinónimo de un distanciamiento social, es decir, alejarnos de cualquier espacio donde haya muchas personas y unos eventos muy populosos, ¿no? Es decir, tenemos que mantener el distanciamiento de nuestras, ahora, no solamente de demás personas, sino también de nuestras, de algunos de aquellos hábitos que teníamos, ¿no? Como ir de compras, ir de mercado, todo está relacionado con el contacto con personas, ¿no? Pero ahora se nos pide por una medida, porque se ha determinado que esta situación oficialmente es una pandemia, donde hace muchos meses, ¿no? Donde hace un par de meses quizás, lo veíamos un tema bastante lejano, bueno, será en China, ¿no? Hasta que ya acá, media vuelta al mundo, esto va a seguir con normalidad. Sin embargo, en nuestro país se han tomado estas medidas muy quizás fuertes para detener esta situación, para detener el hecho del contagio de esta enfermedad. Y ahora, en función como nosotros lo tomemos, vamos a poder asumir una actitud ante esto. ¿Ok? Definitivamente para las personas que estamos, o para muchas personas no está siendo nada fácil y nos está empujando a pensar o a sentir algunas cosas que quizás antes no sentíamos. Ahora un poco en las presentaciones posteriores, voy a también compartir esas ideas y compartir esta información, tanto científica, investigaciones que se han llevado a cabo, ya publicaciones que hay sobre estos aspectos, sobre cómo las personas están reaccionando, cómo las personas están atravesando esta situación. Imagínense que nosotros solamente nos han pedido, ¿no? Y quizás pueda sonar hasta sencillo, nos han pedido solamente, por favor, quédate en casa, cuida de los tuyos, cuida de ti y cuida de los tuyos, ¿no? Ahora, lo que sí aquí yo haría la diferencia entre lo que podría denominarse cuarentena, porque cuando hablamos de una cuarentena, si bien también es un alejamiento, pues a esta persona que la ponen en cuarentena es porque o ha tenido contacto con algún paciente, ¿no? O probablemente tiene por descartar la enfermedad, ¿no? Tiene algunos síntomas que son similares, entonces aíslan a esta persona del conjunto. O sea, no solamente te estamos pidiendo que te aísles, sino que entres en cuarentena, los 14 días que son referentes para poder descartar si es que tú tienes o no tienes esta enfermedad. Y posterior a eso recién. Y he tenido en verdad muchos casos en que dentro del hogar, dentro de la familia, han habido personas en que han entrado en cuarentena, ¿no? Es decir, no solamente en el espacio de tu casa limitado, sino en tu cuarto encerrado los 14 días completos, ¿no? Es desesperante, definitivamente no son emociones desagradables, pero van a aparecer, ¿no? Y tenemos que asumirlo como tal. Este estado de emergencia sanitaria es importante asumir una actitud frente a esto. Y una actitud es considerar quedarte en tu casa para bienestar de los demás. Bienestar tuyo y bienestar de los demás, ¿no? ¿Qué ha provocado entonces esta situación, este aislamiento social o este distanciamiento social? ¿Qué ha provocado? Ha ido generando muchas emociones y definitivamente dentro del ser humano es una normalidad. Es una situación diferente, es una situación nueva que estamos atravesando y sí, pues van a haber miedos, van a haber muchas emociones que van a irse atravesando, que es normal que las enfrentemos. Por ejemplo, estos se están acumulando ¿en qué? En estrés, en agotamiento, en apatía y melancolía, ¿no? En estrés, ¿por qué? Porque básicamente se está forzando o se está sobresaturando, ¿no? A las personas, no solamente de actividades, porque ahora tenemos que estar en un mismo espacio atendiendo casa, atendiendo muchas personas que hacen teletrabajo, atendiendo hijos, clases de los hijos, pareja, de repente también estamos a cargo de familiares, vivimos con los padres o con los suegros o con algunos familiares, ¿no? Y aparte de todo eso que les he mencionado, también incluso si aún queda tiempo, atender nuestras propias vidas, ¿no? Porque hay espacios o momentos que tenemos que dedicarlo también a nosotros mismos. Entonces,
Este exceso, este estrés, es un mecanismo que básicamente va a ser detonado por eso, porque vamos a sobreexigir nuestra capacidad, ¿no? Y eso nos va a llevar a que nos sintamos agotados, nos sintamos cansados, probablemente no para todas las actividades podamos rendir de la misma manera, ¿no? Eso va a llevar a aparecer emociones como apatía, cambios de estado de humor muy repentinos, reactividad, ¿no? Acuérdense que dependiendo de la magnitud, dependiendo cómo en la casa se está llevando a cabo la repartición de actividades, los roles, las tareas que tengamos a cargo, eso va a poder ir manejándose, ¿no? Conversaba con una persona hace unas semanas y me decía, sí, pues no es tan habitual el ver a mi familia por tanto tiempo, ¿no? Ahora, eso es un hecho descriptivo. Nosotros podemos tomarlo de la mejor manera y podemos ver qué actividades, ¿no? Por eso también algunas están aprovechando su tiempo y eso ya lo vamos a ver en la parte de recomendaciones, ¿no? También está apareciendo la melancolía, la tristeza, la añoranza, ¿no? Porque aparece mucha nostalgia con el hecho de ponerte a pensar en cuándo será el día en que voy a salir, cuándo será el día en que pueda estar en mi casa, cuándo será el día en que pueda estar en mi oficina, que comparto otra vez, ¿no? Ya extrañamos hasta quizás algún teclado que funcionaba o entre que no funcionaba bien, pero esas cosas que quizás antes no le tomábamos tanto valor o que era parte de nuestra rutina o nuestro diario, ahora sí comienzan a extrañarse, ¿no? Entonces van a aparecer estas características y nosotros tenemos que ir aprendiéndola a gestionar o a manejar. Otra de las características que también comienzan a aparecer es la ansiedad. La ansiedad es un miedo peculiar y es una preocupación excesiva, frecuente y persistente, ¿no? Esta es una preocupación, una idea que está generando, que está dando vueltas mucho por nuestra cabeza, que va a ser muy intensa, muy repetitiva, ¿no? ¿Y esto en qué puede decantar? En trastornos de ansiedad. Y estos trastornos de ansiedad van a ser estas preocupaciones muy intensas que en cuestiones de minutos se van a convertir en ataques de pánico. Entonces, probablemente no te dé alguna enfermedad o creas tener alguna enfermedad y llegas a un hospital o una sala de emergencia, llegas a emergencias de una entidad y, bueno, que es un foco infeccioso en realidad, que no llegues por tener esta enfermedad, sino por este cuadro de ansiedad o por este ataque de pánico que ha provocado, ¿no? Entonces, aquí sí también tenemos que ver estrategias para poder manejar. Lo que muchos también están atravesando es la alteración del sueño. Y aquí va a ir, sí, polarizado en el sentido en que hay personas en las cuales están atravesando insomnio, ¿no? No pueden dormir. Y en su contraparte, hay personas en las cuales están durmiendo mucho, ¿no? Es decir, mucho me refiero a lo que tú estableces como normal. Si tú generalmente duermes 8, 9, imaginemos 10 horas, ¿no? Si ahora te pasas 12, 14 horas durmiendo casi todos los días, entonces ya es fuera del rango que es tu normalidad. Si yo normalmente duermo 6, 7 y ahora estoy durmiendo 10, entonces también es fuera. Y ahora, ¿por qué ocurre esta alteración del sueño? Bueno, también es causado parte por la ansiedad, porque son estos míos y estas ideas que yo voy merodeando en mi cabeza, que voy rumiando en mi cabeza. Y pues, ¿qué pasa, no? De repente, jóvenes, adultos, que dicen, no importa, ¿no? Voy a quedarme leyendo o voy a quedarme viendo películas hasta tarde, no importa si es 4, 5, 3 de la mañana, total. Mis clases, por ejemplo, ¿no? Aquellos que tienen clases, mis clases son a las 2 de la tarde, puedo atender el trabajo, no sé, puedo atender el trabajo después, ¿no? Y comienzo a desconfigurar. Digo, mañana duermo mis otros poco de horas que no dormí, ¿no? Pero sin embargo pasa de que pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y yo ya desconfiguré, ¿no? Desconfiguré mi equilibrio, desconfiguré mi ciclo circadiano. Entonces, por lo tanto, voy a querer dormir en momentos en donde no quiera dormir y tengo que estar despierto, altero mi estado de vigilia, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en la alteración del sueño. Si yo no me esfuerzo a regular, si yo no me esfuerzo a ordenar este sueño, pues voy a tener los problemas los días sucesivos, ¿no? Otra de las características también bastante frecuentes y que quizás muchos aquí se sientan identificados o identificadas es la alteración de la conducta alimentaria. También, como lo mencioné en el sueño, va a pasar dos cosas polarizadas, ¿no? O de verdad se me va a desaparecer las ganas por comer, y algunos dirían, ojalá se me pase, ¿no? O también, por su forma contraria, va a haber
un comportamiento de una ingestión de comida compulsiva, ¿no? Es decir, voy a querer ir a la despensa, voy a querer ir a la cocina y comer absolutamente todo lo que vea. Y esta forma de comer compulsiva no va a ser de productos, entre comillas, saludables. Es decir, yo no voy a querer de forma compulsiva comer brócoli o comer espinaca o comer lechuga, no. Esto, si yo tengo en mi despensa algunos productos en los cuales van a ser muy tentativos para mi paladar, como cosas muy dulces, o de repente me gustan más los salados y van a ver como snacks muy salados, entonces estos productos van a llamarme atención. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente ocurre porque yo ya tengo una emoción que está ahí dando vueltas dentro de mí. Puede ser aburrimiento, puede ser que no sepa qué hacer y esté buscando por todos lados qué hacer, y entonces de pronto veo la cocina, voy a la cocina y quiero comer, ¿no? Y lo que encuentre, lo voy a comer, ¿no? Sea algo que me llame mucho la atención. O también porque sienta eso que dicen, siento un no sé qué, que no es solamente aburrimiento, sino que es alguna emoción que está dando vueltas, y que por eso trato de satisfacer con alguna comida, ¿no? Con alguna alimentación, con algo que haya, y al momento de comerlo sienta placer, sienta disfrute haciéndolo, y por lo tanto eso va a generar que yo quiera seguirlo haciendo, ¿no? Entonces aquí sí me voy a tener en poder dar las recomendaciones de qué es lo que pueden hacer en esta situación. Uno de los primeros puntos es limpiar la despensa. Es el hecho de que si yo no tengo a la vista algún producto que sé que me gusta, pero voy a comer de manera compulsiva, algún helado, alguna galleta muy dulce, si yo no lo veo, probablemente no sienta las ganas de comer, no va a haber esa conexión, ¿no? Entonces, por lo tanto, probablemente, y como no hay nada, bueno, lamentablemente no comeré nada, ¿no? O si hay vegetales, iré a comer los vegetales, quizás, dependiendo de cada uno, ¿no? Entonces, esto puede hacer. Y en el caso, no, pero tengo que tener algo, ¿no? Bueno, si quieres, puedes jugar un poco con tu cerebro y ponerlos en otros empaques o ponerlos en otras cajas en las cuales no tengas mucha visión a ellos, y cuando te acuerdes, bueno, en ese momento podrás comer de manera racionalizada, ¿no? Y a nivel profesional o a nivel de trabajo voy a tener definitivamente una baja, ¿no? A nivel de mi desempeño laboral, voy a no querer asumir el trabajo que tengo, lo voy a posponer mucho, voy a tratar de quizás evitarlo un poco. Y en estas épocas en donde está siendo un poco complicada las situaciones que estamos viendo a nivel de trabajo, las personas que todavía mantienen su trabajo normal, incluso me dicen, estoy trabajando todo el día, ¿no? Porque al ser la virtualidad, me da a muchos da el permiso de que no hay horarios, de que no hay fechas, ¿no? Entonces, esto está rompiendo un poco esas barreras de las cuales tenemos que ir poco a poco mediando si nosotros somos productivos en el tiempo de trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pero va a aparecer, ¿no? Y esto puede ir involucrado al desempeño, las organizaciones tienen que prepararse mucho aquí y establecer un punto importante que es el grado de confianza, ¿no? ¿Cómo lo logro? Conversando con las personas que tengo a cargo, ¿no? Líderes, jefes, equipos, compañeros, entonces establecer esa red, ¿no? Bien, luego, ahora sí, aquí me gustaría, por favor, me gustaría que podamos identificar, aquí tengo una pequeña encuestita, bueno, es una encuesta, es un punto de opinión que me gustaría compartir con ustedes y puedan ustedes marcar a las preguntas. Son simplemente dos preguntas súper sencillas. Identifiquen aquellas emociones que están sintiendo con mayor intensidad o que está siendo más frecuente. ¿Para qué? Para que el momento que yo dé el feedback acerca de las recomendaciones me centre un poco en cada una de ellas, ¿ok? Entonces voy a compartir y cada uno de ustedes les va a aparecer en las pantallas para que puedan ir votando. Primero, si sienten que han aparecido algunas características emocionales diferentes, nuevas, novedosas, fuera de lo común en estas épocas, en estas últimas épocas. Y lo otro es que identifiquen cuál de estas emociones que hemos trabajado, que hemos mencionado, quizás algunas otras, está apareciendo con mayor renuencia, ¿no? O que de repente te está afectando más. Entonces, eso me gustaría que por favor me ayuden un poco a identificar, que va a ser muy importante, en primer lugar, para que ustedes puedan identificar qué es lo que está pasando con ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos los que ya están dando sus votos. Gracias. Entonces es responder hacia qué es lo que estoy sintiendo, ¿no?
Bien, gracias. Unos minutitos más, faltan algunas personas, quizás no todos puedan responder. Gracias, muchas gracias. Bien, todavía hay unas personas que... Bien, les agradezco entonces su opinión, les agradezco bastante, la mayoría. Voy a finalizar ya la votación, todavía han quedado pendientes como 50 personas, pero quizás han tenido alguna dificultad entre medio. Por ahí algunos todavía se están animando. Muy bien, voy a finalizar la votación. Bien, y un poco los resultados que tengo, o la información que tengo, es que la mayoría sí está atravesando algunas situaciones difíciles emocionales. Las causas que estén originando pueden ser muchas situaciones en las cuales en estas últimas semanas estamos. De hecho, que esta situación de aislamiento, distanciamiento está forzando a que aparezcan, está delimitando el espacio para que vayan apareciendo más. Y entre las más características que están en realidad están los temas de la ansiedad, ¿no? El tema del estrés, y luego también está a nivel las dificultades para dormir, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, este punto que se ha mencionado respecto a una de las características que más está apareciendo, que es la ansiedad, es producto, ¿no?, de una emoción, ¿no?, que se llama, que es el miedo, ¿no? Miren aquí la imagen que tengo. Y pues sí, este miedo es el virus más grave que puede afectar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque va a hacer que nosotros enfrentemos pánico y tomemos actitudes bastante irracionales, que nos saquen fuera de lo que normalmente hacemos, ¿no? Como de repente discriminar a aquellas personas en las que han sufrido, pueden desarrollar algún tema grave respecto al COVID-19, puede causar depresión, ¿no? Pero también hay una contracara, que es la probabilidad de enfrentar esta situación con una mejor cara, ¿no? Entonces, el miedo es el principal virus que ahora estamos teniendo. Sí, yo no digo que no estoy dejando excepta al virus físico que tenemos, pero cómo lo sumamos es un tema bastante que se tiene que trabajar, ¿ok? Bien. Entonces ahora surge la pregunta, nunca me ha pasado nada, nunca he tenido miedo, nunca he tenido miedo. Escuchen ese enunciado, ese discurso que yo emito, ¿no? Si nunca he tenido miedo, si nunca he tenido una emoción rara, si nunca he padecido estrés, si nunca he padecido ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora, no? Porque esta situación de incertidumbre, esta situación nueva que está ocurriendo, nos llena de estas emociones de las cuales nosotros tenemos que aceptar. Es normal sentir miedo, porque es algo novedoso, es algo nuevo. Lo que no es normal es que nos paralicemos ante eso o que eso nos delimite nuestro normal actuar, ¿no? Estamos sufriendo pérdidas de situaciones en las cuales nosotros enfrentábamos, lo que nos gustaba mucho de repente salir los fines de semana, compartir con amigos, las rutinas, las clases, principalmente quizás alguien que tenga que estudiar las clases que nosotros teníamos, el profesor que llegaba, enfrentar el trabajo, ¿no? Hasta ya llega un punto en que estoy soñando a mi jefe, a mis gerentes, ¿no? Y la ocupación fuera del trabajo, de otras actividades que teníamos, ¿no? Y definitivamente es privarnos de esa libertad. Pero ahora este aislamiento social está provocando eso. Y un poco es ponernos a pensar, y por eso en el último punto digo antecedentes de salud, porque es momento de que reflexionemos y hagamos la introspección si es que en realidad nunca me ha pasado nada, nunca he tenido ningún antecedente y ahora está apareciendo, o de repente este es el momento en que yo me pongo a pensar que quizás han habido situaciones en el pasado de las cuales no les he prestado atención y ahora se están dando a notar de otra forma o
complejizando el asunto, ¿no? Entonces antes he tenido miedo y decía, no, eso no es para mí, yo jamás, ¿no? Eso no va conmigo, ¿no? Entonces, si ahora no es el momento, nos pongamos a pensar en eso, en esos antecedentes de salud que podamos haber tenido, pensar un poco, reflexionar. Y ahora, ojo, con esto no estoy diciendo, con eso no estoy de que no nos preocupemos por el aspecto físico, por nuestra salud física. Eso es uno de los puntos que también tienen que ir a la par con nuestro aspecto psicológico. Y que en uno de los casos no sería malo si necesitamos, si de repente algunas cosas necesitamos algo más, entonces pedir ayuda y buscar los refuerzos, ¿no? Buscar a aquellas personas que han estudiado para eso, que son profesionales, y ir a la par trabajando, ¿no? Y buscarlas. Entonces, ahora, pónganse a pensar en eso, ¿no? Que este sea el momento, si no es ahora, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuándo entonces? ¿Para la siguiente pandemia pensaremos en eso? No sé, pero esa pregunta queda para que ustedes se la respondan y para que nos pongamos a pensar, porque en su mayoría el 50% de las personas o de los participantes que están aquí han aparecido estos síntomas o estas características de ansiedad. Que muchos de ellos decanten en trastornos de ansiedad o en cuadros de pánico, probablemente. No lo sabría con objetividad decirlo, ¿no? Entonces, ante todas estas situaciones, Tania, que nos has mencionado, que está provocando estas características, pues entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Bueno, ante estas características, una de las cosas importantes, pues, es, bueno, no desaparecer, ¿no? Pero descargarlos de nosotros, ¿no? Descargarlos. No desaparecer totalmente porque van a estar, pero la idea es poder ir manejando todos aquellas cosas que están apareciendo. ¿Cómo los voy a manejar? Bueno, aquí van algunas recomendaciones y esto sí me gustaría que, si hasta este momento ya entraste en una situación en que te has cuestionado algunas cosas, entonces las recomendaciones posteriores van a entrar muy sencillamente y van a ser aceptadas por ti. Por favor, tomen nota de lo que necesitan, es importante esta parte de aquí, y el primer paso que sí o sí tenemos que dar es reconoce tus emociones y acéptalas, ¿no? Tania, ¿te la pasas hablando de emociones? De emociones sí, porque ahora les voy a mostrar que las personas somos eso, somos emociones, somos sentimientos, y en función de estas dos cosas actuamos, ¿no? No es producto de la nada, ¿no? ¿Que van a traer situaciones y emociones desagradables? Sí, es normal ante esta situación vivida. Pero no evites ni no te culpes sentir. ¿Yo? ¿Por qué debo sentir eso? ¿No? Por eso aquí dentro del cuadro he puesto todas estas emociones, ¿no? En la película muchos de ustedes ya lo identificarán, que es acerca de la película Intensamente. ¿Por qué voy a sentir eso? ¿Por qué voy a sentir cólera? ¿Por qué voy a sentir ira? La siento y con toda esa situación, pues la enfrento, ¿no? Muchos profesores en estas épocas hemos tenido que enfrentar el miedo de dar clases virtuales, ¿no? De manejar nuestras hojas o nuestros papeles, de enfrentarnos a una situación nueva. Aquellas personas que hacen trabajo desde casa, que quizás, bueno, sí manejaban una computadora, pero ahora tienen que hablar de otras técnicas. Lo están enfrentando bastante bien y se han adaptado a la fuerza. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de adaptarse. Todo va a depender de la actitud que nosotros asumamos, ¿ok? Y además de la creatividad que nosotros tengamos. Todos los seres humanos somos creativos. Ojo, con eso nacemos, ¿no? Entonces aquí, yo soy una persona, ustedes son personas que piensan, que sienten y que actúan. A nivel de los tres componentes, componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual o de comportamiento, ¿no? Nosotros somos eso. Nuestro actuar, las cosas que nosotros hacemos, está basado porque sentimos y pensamos de una forma. Si yo pienso, y aquí el claro ejemplo y la frase que va a definir este triángulo va a ser, ¿cómo veo el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿No? Entonces, eso, como piense, lo que sienta a la par, va a llevar y va a decantar en mi actuar, ¿ok? Ya está, perfecto. ¿Cómo identifico esas emociones? ¿Cómo las acepto? ¿Cómo las trabajo? ¿Qué pasa si comienzan a aparecer estos temas de muchos miedos, muchas preocupaciones? Entonces, les menciono dos técnicas. Una de las primeras técnicas se llama la técnica STOP, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Apenas aparezca un pensamiento negativo, ¿no? Identifico ese pensamiento, tengo que tener también y comenzar a pensar acerca de
de cómo identificar. Un pensamiento negativo es aquel que me va a ir afectando y que yo voy a ponerme a pensar de repente mucho en ese pensamiento. Aquello que me va a hacer sentir mal o que me está perjudicando, ¿no? Y la técnica va a ser decirme a mí stop y un aplauso o un pellizco, ¿ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si comienza un pensamiento negativo como este que dice, fui al supermercado, imaginemos, ¿no? Fui al supermercado, hice mis compras temprano, ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si ya tengo el virus? Sí, porque cogí la misma bolsa que el cajero cogió y aquí yo he tenido reportes de que han habido personas en que han tenido este virus, entonces ahí tengo que ponerme a pensar, es un pensamiento negativo. Entonces el estímulo me digo a mí misma, Tania, stop, detente, para, aplaudo y pellizco. ¿Por qué? Porque tengo que tener, a esa palabra tengo que tener un refuerzo físico o algo físico que vaya acompañado. Entonces va a ser un aplauso o un pellizco, ¿ok? Luego, después de eso, que me hago, inmediatamente busco un pensamiento alternativo, un pensamiento racional. A ver, si yo fui al supermercado, ¿no? Utilicé mascarilla, utilicé lentes, utilicé guantes, ¿no? Al llegar a casa seguí todos los pasos que me mencionaron. Limpié, desinfecté todo con lejía, me bañé, puse mi ropa al sol, la puse a lavar, etc. Entonces, ese pensamiento alternativo, que es más racional, que es más lógico, tendría que disminuir el pensamiento negativo y a la par, inmediatamente después me pongo a hacer una actividad. Es decir, mi pensamiento negativo, mi estímulo de corte, el que va a hacer que yo me detenga, luego acompañado de un aplauso, un pellizco, ustedes lo deciden, pensar en cuál es la parte que sí yo acaté y que va a hacer entrarme en razón de por qué no puedo contagiarme, me pongo a hacer algo. A ver, tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que leer, tengo que ver una película, tengo que jugar con mis hijos, tengo que revisar sus tareas, tengo que atender mi trabajo. Entonces, inmediatamente después, este pensamiento, ¿por qué? Porque esa actividad va a hacer que yo me ocupe, ¿no? Que yo me ocupe por un tiempo determinado, 1, 2, 3 horas. Y al cabo de ese tiempo que acabe, bueno, comienzo a planificar qué otras cosas tengo que hacer. ¿Bien? Otra de las siguientes técnicas que también deben ir acompañadas es la respiración, ¿ya? Detecto pensamiento negativo, entonces me centro en respirar, ¿no? Y aquí está la imagen claramente, no hay más ciencia en esto. Inhalar profundamente, llevar todo el área hacia el fondo de los pulmones, luego que se nos haga como una especie de pancita con todo el aire, y luego exhalar y contraer el estómago, ¿no? Eso lo repetimos hasta que nos sintamos un poco calmados. ¿Por qué? Porque al hecho de yo comenzar a trabajar y pensar en cada paso que tengo que hacer mi respiración, voy a equilibrar mi cuerpo, ¿no? Voy a equilibrar mis pensamientos y además me voy a concentrar en una actividad, que es la respiración y hacerlo bien. Entonces nos va a permitir una sensación de relajación, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿puedo combinar las dos? Sí. ¿Puedo hacer una? Sí. ¿Puedo hacer la que más me funcione? Perfecto. Probablemente hay otras técnicas, pero en realidad yo considero que estas son las más relevantes o las más importantes. Pueden haber otras sí también y que también las podemos poner en práctica. Muy bien. Entonces, después de haber visto la parte emocional, entonces ya, ahora, ¿qué más tengo que hacer para yo poder disminuir este impacto psicológico o que estos síntomas, de alguna manera, estas características me afecten en menor proporción, ¿no? Bueno, uno de los puntos es seguir luchando, ¿no? Poner manos a la obra, no decir, en algún momento lo voy a hacer, sí, ya más tarde, después. Si yo sigo posponiendo las cosas y procrastinando, nunca voy a poner manos a la obra. Entonces, ahorita, si ya he enfrentado esto de las emociones, que es la parte más difícil, la parte posterior van a ser una serie de recomendaciones y ustedes tomen las que mejor o más fácil sean para ustedes. Pero es combatir, es pelear, es luchar, es día a día. Y bueno, en la imagen ustedes pueden ver contra el virus, pero en realidad es contra nuestros propios hábitos. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Vamos a enfrentar estas situaciones pues con rutinas. Es importante organizar nuestro día, planificar, ¿no? Es decir, esquematizar y llevar, no sé, si tienes una agenda ya sea física o virtual, o de repente en algún cuaderno que tengas, comenzar a englobar actividades o pendientes que tengas. Si hay trabajo, bueno, hacer trabajo, si en el día ustedes están programando hacer ejercicios, bien programan dentro de su rutina
programan de manera personal y luego pueden programarlo con los demás miembros de las personas, ¿no? De repente planifican o quedan muy bien, a la hora del almuerzo todos nos vamos a sentar a comer, ¿no? De repente a la hora de la cena todos nos vamos, y también vean en un futuro cercano, ¿no? Planifiquen ya, ¿qué les parece si el fin de semana hacemos esto? Si el fin de semana vemos una película, cocinamos todos juntos, porque de repente durante la semana muchos de los miembros de la familia tienen que atender entre trabajo, entre estudio o entre otras actividades que puedan tener, ¿no? Y si no hay, o sea, si hay miembro de la familia que está con tiempo desocupado, bueno, preguntarle y decirle, oye, ¿cuál es tu planificación? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Mucho más aún si son adolescentes, ¿ok? Entonces es importante organizar mi día, organizar mi semana, de repente incluso hasta de manera muy sencilla, organizar de repente qué es lo que voy a cocinar durante la semana, por ejemplo, ¿no? Y ya organizo mi día, planifico mi semana de lunes a viernes, luego sábado, domingo, etc., ¿no? Otra de las cosas importantes es tener metas cortas, actividades en las cuales yo me propongo cumplirlas el día de hoy. Por ejemplo, si entre mis rutinas o entre mis planificaciones o entre mi lista de pendientes yo hice, por ejemplo, no sé, los pendientes que tengo a nivel casa, a nivel trabajo y a nivel personal, porque también puedo tener pendientes a nivel personal. De repente quiero terminar de leer un libro, quiero ver una película, quiero ordenar o quiero aprender a tejer, por ejemplo, ya tengo algunos videos seleccionados, pero comencemos por eso, ¿no? Entonces, esas metas cortas, ¿qué van a hacer? Bueno, el día de hoy, el objetivo que tengo es leer 5 páginas del libro que tengo pendiente. 5 páginas, muy bien, 5 páginas cumplí, ¿no? La meta del día de hoy que tengo es organizar mi cuarto. Uy, pero mi cuarto está la cama, la ropa, el baúl. No, mejor ya no hago nada. No. Dividamos todo ese pendiente. Muy bien, hoy día ordeno el velador, mañana ordeno la ropa deportiva, luego ordeno la ropa, no sé, el otro tipo de ropa o la ropa de mis hijos, ordeno los zapatos. Entonces, cada día me voy planteando algo. Cuando ya estamos inmersos en esa actividad, nuestro cuerpo y nuestro cerebro va a querer seguir empujando para que nosotros podamos cumplir con esa actividad. Y además es satisfactorio cuando logramos esa meta corta que hemos planeado, ¿no? Ese pasito que hemos dado. Bien, ya por lo menos van a ver su velador, van a ver su cama, van a ver su ropa y ya se ve diferente, ¿no? Hay un cambio, dicen acá, ¿no? Y vamos a querer compartirlo con las demás personas en nuestra casa, ¿no? Otro de los puntos también es el ejercicio físico. Y aquí se hace hincapié acerca de eso. Yo tengo varios puntos que quiero comentar acerca del ejercicio físico. Primero, es saludable, ¿no? Hace que nosotros nos sintamos bien, el ejercicio físico nos activa, hace que liberemos un poco de estrés y que nuestro cuerpo fisiológicamente libere endorfinas. ¿Qué son estas endorfinas? Son como unas dosis de placer a nuestro cuerpo, ¿no? Y que se siente bien. Tania, pero después me duele todo, dependiendo de la intensidad que hagas en el ejercicio físico. Excusas, ojo, pero no tengo tiempo, no me alcanza el día. Divide ese ejercicio físico en metas cortas, lo que hablamos el paso anterior. Divídelo en metas cortas, a ver, ¿no? ¿Cómo hacemos ejercicio físico? A ver, del día que tiene 24 horas, por ejemplo, pasamos 8 horas durmiendo, ¿no? Entre promedio. Entonces nos queda 16 horas despierto, ya 16. Digamos y pongámosle unas 4 horas que comemos, ¿no? Entre desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Imaginemos, 4 horas. Nos queda 12. ¿Qué pasa si todo ese ejercicio físico lo dividimos entre esas 12 horas y cada hora nos ponemos una meta corta? Cada hora que estamos despiertos podemos programar hacer, no sé, de repente 10 sentadillas y 10 planchas, ¿no? Ya, mucho, ya. 15 planchas. Muy difícil, ya, 10 sentadillas, ¿no? Si nosotros cada hora que estamos despiertos durante esas 12 horas hacemos 10, cada una nos va a llevar a lo largo del día 120. A lo largo de la semana, ahí tienen su rutina de ejercicios, ¿no? No ahora, es una recomendación el hecho de las planchas, de las sentadillas, ustedes elijan lo que ustedes consideren. De repente abdominales, de repente caminar, ¿no? Por ejemplo, una de las características también, si tenemos que hablar por teléfono, de repente, movámonos un poco, ¿no? Caminemos de espacio a espacio mientras nosotros hablamos por teléfono, que nos va a generar también algún movimiento en casa, ¿no? Entonces, mezclamos esas dos recomendaciones, tanto las metas cortas como el ejercicio físico, y podemos ir aumentando cada día. Bueno, mañana que sean ya no 10, sino 15, ¿no?
ya mañana ya no solamente un ejercicio, sino 2. Entonces van a ir pasando todos esos días en los cuales nosotros vamos a ir adaptándonos poco a poco. Pero, como les dije al inicio, es actuar, ¿no? Es comenzar, es dar el primer paso. Otra recomendación que es la información, pero aquí sí, yo lo que recomiendo es limitar la información. Si ya tenemos alguno de los cuadros de ansiedad, algunas preocupaciones intensas, entonces limitemos la información y procuremos, en todo caso, si es que accedemos a esta información, que sea algunos momentos en los cuales yo me disponga a hacerlo, ¿no? Y piense, diga, a ver, voy a ir, bueno, el fin de semana revisaré los datos del MINSA, o de repente veré algunos extractos o algunos informativos serios en los cuales yo pueda informarme acerca de lo que van diciendo, ¿no? Entonces ya, yo limito mi espacio. Pero si ya, como les dije, si ya tengo algún antecedente, algún cuadro de ansiedad, es preferible omitir esto. Y si yo decido informarme, que sea por medios bastante válidos. Ministerio de Salud, la OMS, alguna entidad de prevención de control y enfermedades. Hay uno en Estados Unidos que está sacando bastantes investigaciones respecto a esto sobre los otros países, sobre India, sobre China, cómo es que está afectando tanto la información con el impacto psicológico que están recibiendo, que están pasando a las personas que han recibido, los que ya han sufrido de COVID y han superado esta situación. Entonces, hay mucho lo cual yo puedo contar. Hay demasiado que me satura, hay demasiado que es un exceso que me está generando estrés, ¿no? Y hay personas que quizás, y muchos de los WhatsApps que tenemos, de repente muchos grupos, hacen hincapié en eso, ¿no? Todos los días te mandan su reporte, ¿no? Más, ni siquiera se los pego, pero ahí están mandándote, siempre, siempre, constantemente. Y por una parte, si estás bien, no hay problema. Tú puedes decidir el hecho de verlo un rato, ver algunos videos si te interesa, y si no, no, de limitarte, ¿no? Yo personalmente en esto, por ejemplo, de la cuenta de los días en que vamos, no llevo la cuenta, tampoco soy muy partícipe de hacerlo, porque igual prefiero llevar mi día como si pasaran con la total planificación posible, ¿no? A ver, la solidaridad es un punto en lo cual consideramos una actitud cívica, ¿no? El hecho de cómo vemos este espacio, cómo vemos esta situación, cómo vemos este confinamiento, ¿no? Y también va a decir mucho el hecho de encontrar el significado que tú lees a esta situación. Acuérdense que hablábamos de salvar o de prevenir el contagio rápido de esta enfermedad. Y es velar por mi salud y es velar por los nuestros. Entonces, es un hecho de que como yo, lo único que nos está pidiendo es que nos quedemos, que evitemos tanta movilización y que no propaguemos el virus, ¿no? El contacto social, y ahora, aquí sí, no estoy diciendo que vayamos y todo lo contrario a lo que he sustentado en toda la parte que vamos exponiendo, ¿no? Sino el contacto social es el hecho de mantenernos en contacto con nuestros familiares. Ustedes no saben la cantidad de sorpresas que me he llevado de familiares que han descubierto, ¿no? O que están utilizando, tíos míos que están utilizando el Zoom, que están aprendiendo, que incluso hasta les está gustando ver otras personas que no se veían con tanta frecuencia, ¿no? Ahora prácticamente eso es lo que nos está manteniendo de buen humor o que nos está salvando el saber de otra persona. Si tenemos, por ejemplo, no sé, si nos interesa, hablemos con algún tío que sabe mucho de algún tema que nos interese, o de repente compartamos aquellas experiencias con algún familiar, reuniones de amigos, ¿no? Y ahora, que el tema sea en general, ¿no? Que compartamos aquellas situaciones, días, problemas, que sea una votación, que sea una especie de conversatorio. Si hay que hablar del COVID, bueno, ya sabemos que todos los días van a haber muchos más, ¿no? Muchos más contagiados, que no es ese el tema principal, ¿no? Pero estamos descubriendo nuevas formas de contactarnos con las personas. Incluso también tengo algunos vecinos que algunas determinadas horas, y como algunos días me quedo un poco más leyendo, hay personas que quedan, ¿no? Si entre 7 y 8 de la noche escucho las mismas conversaciones de balcón a balcón, ¿no? Unas personas ahí que están hablando. Y que de un edificio primero a un edificio contiguo están conversando. Ahora, no sé si repentinamente se citan, si caen, pero lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos fuerza a nosotros a mantener ese contacto. Otro de los puntos esenciales es la actitud positiva, como les dije. Esto nos va a ayudar a mantener nuestro estado de ánimo.
Nuestro principal reto es mantenernos. Ahora, con esto no significa que estemos todo el tiempo felices y seamos una explosión de emociones, no, sino ver esta situación como una oportunidad, ¿no? Y hay muchas personas que están viendo esas características, ¿no? Nunca creo que, bueno, no sé si en la historia habrá habido tanta rapidez y tanta fluidez en cuestiones de memes, ¿no? Que salen rápidamente y que nos hacen gracia, quizás salen en el día, hay informaciones, entonces eso es, ¿no? Tomar una posición en que nos sea llevadero estas situaciones difíciles que no solamente yo estoy enfrentando, no, que no solamente tú estás enfrentando, sino que todos están enfrentando. Imagínense los sufrimientos o las dificultades que tienen que enfrentar las personas que están en la primera línea, ¿no? Todos los médicos, enfermeras, policías, aquellos que tienen que seguir llevando a cabo su normalidad y la preocupación que eso también nos genera, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Darle el mayor soporte, el mayor empuje, porque de verdad queremos que esté bien, ¿no? Y eso es lo que necesita, una actitud positiva, una frase que de verdad pueda motivarlos y que ellos continúen las actividades que tienen que hacer. ¿Difícil? Sí, es lo que a cada uno nos ha tocado vivir y tenemos que enfrentarlo con una actitud favorable, ¿ok? Entonces, ante todo esto, quiero recordar un poco lo que hemos venido hablando, esta situación de aislamiento social, ya para ir concluyendo las ideas, fuerzas o todo el resumen que hemos visto. Este aislamiento social definitivamente nos va a traer aquel impacto psicológico y probablemente algunas consecuencias negativas, ¿ok? Que van a ser ansiedad, estrés, apatía, desmotivación, desgano, ¿no? Que entre comillas y dentro de todo no nos va a gustar, no es agradable sentir eso, sin embargo son normales y tenemos que aprender cómo gestionarlas, ¿no? Es importante aceptarlas e intentar prevenirlas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a prevenirlas? Bueno, primero le dije con las emociones, con las técnicas stop y con la respiración, que son bastante importantes, y otras como todas aquellas actividades, rutinas, haciendo ejercicio, con la limitación de la información o con la información de fuentes confiables, con la cibersocialización, ¿no? Porque lo hacemos mediante un medio virtual, y sobre todo con una actitud positiva. No se trata de estar sonriendo y con una sonrisa todo el día, pero sí de ponerle ese esfuerzo, ¿no? Esforzarme realmente porque esta época sea, entre comillas, llevadera y ver qué es lo que yo puedo sacar de aprovechamiento. Ahora, si a pesar de todas estas características que hemos hablado y me esfuerzo mucho más por practicarlas y aún así no me dan mucho resultado, entonces es importante comenzar a pensar y decidir si necesito ayuda. Si necesito buscar a un psicólogo, si necesito buscar a la par un psiquiatra, algún médico que pueda ir alineando todos esos diagnósticos, porque sí, también es importante pedir ayuda y buscarla, ¿no? Si ya no puedo controlarla y digo, no, yo ya aquí ya está haciendo algo que de verdad con todo esto no estoy pudiendo, entonces sí es importante hacer eso, ¿ok? Entonces, lo que básicamente nos está trayendo esta pandemia, ¿no? Básicamente la pandemia, este virus, nos ha recordado que la conexión humana puede propagar muchas enfermedades y múltiples enfermedades, pero también esa misma conexión humana es la que va a promover nuestro bienestar fundamental, el hecho de sentir que tenemos una función, que podemos contribuir con algo con las demás personas. Entonces, básicamente, en todo este contexto, en todas estas situaciones, se nos presenta una oportunidad de reconocer que las relaciones interpersonales son importantes para nuestra salud y tenemos que aprovechar este tiempo y utilizar toda esa tecnología que tenemos a la mano para nuestro bienestar social, ¿no? Entonces, con este mensaje, con esta idea final, una vez hecho el recuento todo, me gustaría culminar, les agradezco su participación, les agradezco sus votaciones, el interés que ustedes han tenido en esta presentación y bueno, quedo a cargo de algunas dudas que pudieron haber surgido, que han surgido, me imagino que muchas, respecto a este tema. Muchas gracias, profesora Tania. Agradecemos su presentación esta noche, ha sido de mucho aporte para aquellas personas que están pasando en estos momentos situaciones, yo me incluyo. Así que muchas gracias por su aporte, profesora Tania. Vamos a proceder a la segunda parte de este webinar, que es
ya la ronda de preguntas y respuestas, pero previo a eso, por favor, sí, vamos a pasarle una pequeña votación también, una pequeña encuesta, que deseo, por favor, si pudiéramos tener su apoyo. Son solo 2 minutos, son 4 preguntas nada más. Mientras van Las terminando de preguntas. llenar la encuesta, voy Sí. revisando algunas preguntas quizás para poder ir Ya, ordenándolas. perfecto, perfecto, perfecto. Los 2 minutos nada más. En breve finalizamos la encuesta y procedemos a hacer la ronda de preguntas. Profesora Tania, una consulta. Esta presentación que usted ha realizado el día de hoy va a ser compartida con nuestros participantes. Sí, no tendría ninguna dificultad, no es alguna información que no esté, quizás pueda encontrar en internet, pero sí, la comparto. Vale, perfecto, muchas gracias. A ver. Unos segundos más y ya finalizamos la votación. Bien, muchas gracias a todos los que han participado en nuestra pequeña encuesta. Agradecemos por su colaboración. Bien, procederemos ahora a realizar la ronda de preguntas y respuestas. Bien, estimada Tania, muy buenas noches. Una consulta. ¿Cómo tratas a familiares que sufren de ansiedad en época de pandemia? Agregarle aquí también, profesora, el tema de, hay algunos familiares que aún son reacios a reconocer que están sufriendo de síntomas de ansiedad, síntomas emocionales, ¿no? Que piensan que es más algo físico que algo emocional. Bien, bueno, en primer lugar si es que esa persona en principio acepta que hay esas emociones y de alguna forma dice, oye, sí, me está pasando algo, lo que pasa es que aquí va a ocurrir dos cosas, ¿no? La persona, y lo voy a decir tal cual, va a aceptarlo o a las buenas o a las malas. ¿Qué me refiero a las buenas? A las buenas significa que yo sí tome conciencia de lo que me está pasando y diga, oye, aquí tengo que hacer algo. Y ese algo es entre las recomendaciones que les he puesto. La técnica STOP, que es para manejar el nivel de pensamiento. Acuérdense que la ansiedad va a comenzar a surgir por los miedos. Entonces, si este miedo yo no llego a identificarlo, por qué me está ocurriendo, no voy a poderlo trabajar. Entonces, ese cuadro que les mostré de pensamiento negativo, técnica y pensamiento alternativo, es algo que tienen que ir ejercitando y tienen que ponerlo en práctica, o sea, escribirlo, anotarlo, tenerlo en consideración y asociarlo, ¿no? Entonces, eso sería una de las formas como ir trabajando ese miedo. Ahora, ¿por qué le digo por las malas? ¿Por qué? Porque, bueno, difícilmente quizás algunas personas acepten que estén pasando por eso. Y si no aceptan, lo cual esto va a ir aumentando en intensidad. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo no pueda moverme, cuando yo me desmaye, cuando yo tenga que ir a parar a emergencia, ¿no? Entonces, van a ir situaciones muy graves y ahí el médico le va a decir, mira, tú aquí no estás porque te ha dado alguna enfermedad. Tú aquí lo que tienes es un ataque de pánico, ¿no? Entonces, ni siquiera, probablemente, ojalá, y ahí se lo crean,
Pero si es que en ese momento ellos deciden cambiar algo, lo van a poder hacer. Si es que no, van a entrar en un círculo en el cual cada vez sus cuadros van a ir siendo más intensos. Entonces, cuando ya sea tan grave la situación, lamentablemente dirán, bueno, sí, algo me pasa y tengo que enfrentarlo. Por eso es que digo que hay estas dos formas. ¿Y cómo convencer? Bueno, no se trata de convencer, se trata de un poco irles informando a estas personas, ¿no? Si son un poco renuentes o si no aceptan mucho esta situación, irles dando información, irles hablando, irles leyendo un poco como para que puedan tener un poco de información y ablandar. Y de repente con esta información también un poco ponerle un discurso de preguntas, ¿no? ¿Y de verdad te sientes así? ¿Y no ha pasado esto en ti? ¿Y no has pensado aquello? ¿Y cómo te sientes ante esta situación? ¿No? Para que de repente también, a la par con la información, los invite o los fuerza a ponerse a pensar en lo que les está pasando. Si al menos ya se cuestionan, ¿no? Si al menos ya se cuestionan algo, ya es un avance, ¿no? Por aquí también tengo otro de los puntos ligados a nivel de ansiedad y el tema Ya. de la adolescencia. Aquí alguna persona me preguntó. Aquí básicamente es, bueno, es una situación aún más complicada, pero lo que sí es importante, comenzar a planificar las actividades con ellos, ¿no? Identifiquen qué es lo que más les gusta hacer, que esté dentro del ambiente donde están viviendo, y planificar con ellos actividades, ¿no? Y tienen que dedicarle un poco más de tiempo, o al menos tienen que supervisar esas actividades. Bueno, supervisarlas, gestionarlas, dándole seguimiento, qué es lo que quiere hacer, qué va a hacer durante el día, qué actividades va a hacer, ¿no? Y también asignarle responsabilidades. Acuérdense que la ansiedad aparece por un miedo y ese miedo tengo que detenerlo con una forma y tengo que dedicarme a una actividad para que esa actividad ocupe mi tiempo y yo detenga de alguna forma esos pensamientos y luego pueda seguir mis actividades normales y no se decante en un ataque de pánico, ¿no? Vale, Eh, perfecto, profesor. Hay también una tenía pregunta que otra. Sí, dice, sí, sí. dime, Sí. si es que hay similitud entre las sensaciones dadas, provocadas por una enfermedad emocional o las sensaciones o las provocadas por el COVID-19. ¿Tiene alguna información? Lo que pasa es que, a ver, eh, las emociones, es decir, las emociones ustedes van a interpretarlas o van a asumirlas bajo el diagnóstico que les den. Si les dicen que tienen COVID-19, probablemente ahí aparezcan muchas emociones. Y es como ustedes interpreten eso. Porque en realidad son síntomas físicos, ¿no? Que van a hacer que nos debilitemos un poco definitivamente, porque es una enfermedad. Y como enfermedad va a hacer que nosotros nos debilitemos, ¿no? Entonces, a la par de esto, uno de los temas fuertes que tenemos que tener y aquellos temas respecto a estrés, respecto a ansiedad, es que también van a debilitar nuestro sistema inmunológico y van a hacer que nosotros seamos más propensos a enfermedades, ¿no? Entonces, a la par nosotros tenemos Claro. que ir manejando o identificando, no es que por la enfermedad biológica netamente van a aparecer emociones, sino es que la enfermedad se va a desarrollar o va a aparecer y aquí yo voy a tener una forma de interpretar, ¿no? Algunos paquetes de emociones. Va a aparecer miedo, tristeza, depresión, cólera, no sé. Entonces, entre un paquete y yo tengo que ir optando. El pensamiento es lo que me va a ayudar a enfrentar esta situación. ¿Cómo detenerlos? Ahí los mencioné con las actividades y con la técnica STOP. Y si aún así yo no puedo manejarlo ya más, entonces sí es importante pedir ayuda y ir a un psicólogo o un psiquiatra. Psiquiatra para descarte la parte biológica y psicológica para que pueda mantener la psicoterapia. Es importante ir a psicoterapia, ¿no? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta que le había llamado la atención, profesora? Sí, respecto al sueño, Ya. a ver, es algo que no mencioné, tipo las actividades. Aquí sí, a ver, hay varias recomendaciones en las cuales ustedes tienen que ir funcionando, tienen que ir probando cuál es la que mejor les va a funcionar. No hay una serie de pasos. Me encantaría decirles, ¿saben qué? Ustedes siguen paso 1, paso 2, paso 3 y esto va a funcionar para todos igual, ¿no? ¿Cómo lo podría hacer en un aspecto biológico, no? Sino aquí sí tenemos que ir probando y tenemos que forzarnos a nosotros mismos. A ver, para dormir tenemos que, por ejemplo, si queremos dormir, prográmense un tiempo de hora, o sea, a ver, me voy a ir a mi cama a 10 de la noche, ¿no? Ya, a las 10 de la noche, 11 de la noche, voy a apagar todas las luces de mi cuarto, voy a exponerme tipo media o una hora antes, voy a exponerme lo menos posible a pantallas, ya sea computadora, ya sea celular,
ya sea luces, ¿no? Por lo menos media hora, ¿ok? Entonces, voy a hacer eso, de repente, no sé, tomo un baño caliente, ¿no? Entonces, tomo el baño caliente, apago todas estas pantallas que puedan dificultar mi sueño, luego me voy a descansar, voy a tratar de dormir y voy a echarme y voy a dormir. Y pienso, ojo también, otra vez, ¿no? Si yo me voy a la cama y voy a decir, uy, no sé si voy a dormir hoy día, ¿no? Ya están programando que probablemente no lo hagan, o sí. Díganse ustedes mismos y créansela, ¿no? Hoy día voy a descansar bien, voy a descansar lo suficiente. Entonces, todo ese ritual, ¿no? Todo ese ritual. Si les gusta leer un poco antes de poder descansar, está bien. Si de repente esa lectura hace que yo me active mucho, me guste mucho la lectura y de repente no puedo dormir, entonces ya identifico algo que eso no debo hacer. Hay algunas personas que les funciona hacer un poco de ejercicio y cansarse antes de dormir. Es decir, si yo quiero irme a la cama a las 10, entonces a las 8 hago ejercicio de 8, 8 y media, ¿no? 8 a 9, por ejemplo, me canso un poco para ir un poco cansado más a descansar. Entonces, entre todas estas técnicas voy haciendo un ritual entre lo que va funcionando. Y tengo que ir, a ver, si es que tengo una memoria perfecta, recordando todos los pasos que voy haciendo. Y si no, bueno, tengo que tomar nota y decir, a ver, es 9 de la noche, tomar el baño, 9 y media ya no entrar al celular, 10 estar en la cama. Funciona mucho también para aquellos que hacen meditación, que es un control de la respiración, que es la atención plena también para poder dormir, también es algo recomendable, bastante recomendable. Hay algunas personas que les funciona muy bien, entonces pueden ir procurando utilizar esas alternativas y ojo también, hay algunas en tema, un poco combinaría y por experiencia propia en realidad, les recomendaría sobre todas aquellas cosas que puedan activar mi vigilio, mi atención en temas alimentarios. Si yo sé que soy sensible al café, a la cafeína, y de pronto, no sé, 6, 7, 8 de la noche, yo sé, porque ya me ha pasado antes, que si tomo una taza de café, difícilmente voy a dormir o voy a dormir muy tarde, entonces evito hacer eso, ¿no? ¿Y eso cómo lo voy a identificar? Bueno, probando, ¿no? Hay algunas personas que son sensibles, algunas personas dicen, no, yo me tomo mi café y con eso duermo mejor. Bien, ¿no? Pero en general, la norma general que funciona es que la cafeína te mantiene alerta. Por lo tanto, si en mi caso, por ejemplo, si es que 4 o 5, pasadas las 5 de la tarde, tomo una taza de café, probablemente duerma muy tarde porque no voy a conseguir el sueño. Entonces, recapitulando, es el tema de programar una serie de pasos para ir a dormir. De repente una ducha, leer un libro, el tema del ejercicio, si es que les funciona, el tema de evitar cualquier bebida que los pueda mantener en estado de atención o de vigilia. Entonces, apagar o estar desconectado de películas, de teles, de celulares, porque eso también va a fomentar que nos mantengamos despiertos, ¿no? Entonces, entre algunas alternativas, les he brindado algunos puntos para poder manejar esta situación. Bien, tenemos una pregunta así bien puntual Uh-huh. que dice, tengo un trabajo remoto, además de una señorita que dice, tengo un trabajo remoto, además estoy encargada de hacer compras, además de ello tengo 3 pequeños en casa, con clases virtuales, y sumando a ello tengo a cargo a mi mamá, que vive cerca. Cada día me organizo, pero siento que no me alcanza para hacer todo lo que debo. ¿Qué estrategias puedo utilizar? Bueno, ahí hay que, bueno, la organización y hacer el tiempo lo más efectivo posible. Y hay mucha probabilidad de que a pesar de que te distribuyas, ya no, o sea, ya no hay más capacidad en el día, ya no hay más horas que les puedas sacar. Por lo tanto, organizar bien las actividades y priorizar aquellas actividades que tienes que hacer en el día, identificar quizás algunos distractores que están robándote algún poquito de tiempo, no sé si es que los hay, ¿no? Tendría ahí un poco que analizar esta característica, pero sí la planificación es importante, ocupar o ver las actividades de los hijos de qué es lo que van a hacer. Sé que son situaciones estresantes y que van a poner mucho en juego su tolerancia, su capacidad de distribución, y eso hay que hacerlo lo más paulatino posible. Yo diría que la planificación, los tiempos, si es que yo puedo, entre las actividades de mis 3 pequeños, puedo irle dando algunas responsabilidades pequeñas, de repente al mayor con el siguiente o con el menor, que estén hacia o estén alineadas a su edad, pues quizás eso podría ayudar, ¿no?
y de repente algunos días pues tomarte un momento de respirar, de poder calmarte, porque si eres tú la que estás liderando todo eso y estás con un cargo enorme, si es que no hay momentos en que te los dediques un poquito a ti, probablemente eso detone, ¿no? O sea, detones en temas de carácter, de humor, y eso no va a ser favorable para el ambiente que estás generando, ¿no? Había otra pregunta Bien, profesora. respecto al, perdóname Cristian, respecto al trabajo. Sí, ¿Qué adelante. hacer cuando, qué hacer y cómo enfrentar el hecho de cuando estas personas vuelvan al trabajo? En el día de ayer también un poco se habló de eso, pero es importante a nivel emocional trabajar esto, ¿no? Entender que muchas de las personas en las que, Dios mediante, se llegue a un punto en donde se pueda trabajar, van a haber una serie de limitaciones. Entonces, esas limitaciones tengo que ir comprendiendo a las personas que van a atravesar por diferentes situaciones. Establecer una confianza. Acuérdense que ni aún así, ¿no? Ni aún así, siendo profesional de psicología, puedo lidiar con todas las cosas o con psicoterapia. Si hay cosas en las cuales yo identifico que necesitan ayuda, tengo que recomendar a parte de mi equipo que, o sea, te recomiendo que vayas a ver un especialista, ¿no? En el hecho de ir a ver un especialista es, bueno, ahora hay líneas de apoyo, hay muchos psicólogos que se han puesto a la marcha de poder trabajar estos temas y decirle, oye, recomiendo hacer esto. Y cuando ya dentro de todo vuelva a manejarse un contacto, bueno, que vaya a psicoterapia, porque no, hay cosas que no las vamos a poder manejar a 100%. Ni aún así un profesional de la psicología trabajando en un ambiente con demás colegas quizás lo pueda hacer, entonces recomendar, porque no lo voy a poder manejar. O sea, no tratemos de asumir cosas que no vamos a poder, al contrario, mejor derivámoslo, entendamos a esta persona y trabajemos aquellos aspectos emocionales, entendiendo, escuchando y bueno, sí tratando de ocupar sus actividades, conversando con ellas y viendo su estado de ánimo, observándola mucho. El punto clave aquí, en realidad, es el tema de confianza. Y si no lo ha generado antes, bueno, también es momento de poder fortalecerlo, ¿no? Vale, profesora, en este caso, esto también podría ser aplicable a esta pregunta. Sí. Hola, tengo mi mamá de 52 años, la cual ha caído en depresión y anda muy triste. Esto le trae malestar físico. ¿Cómo podría ayudarla? Bueno, si es que hay algunos pasos, o si es que hay alguna estrategia para poder trabajar y si es que conoces algo, es una ayuda leve. Si es que eso ya está perjudicándolo, de repente está disminuyendo, no sé, disminuyendo su apetito, no está comiendo, en realidad lo que sería recomendable es también, ¿no? Visitar a un especialista, ¿no? Tanto a nivel médico como a nivel psicológico y hacer entender a mamá, hacer entender a papá qué es lo que necesitan para fortalecerse, ¿no? Suena difícil, suena complicado porque sé que a veces las personas mayores es difícil de poder convencerlas, ¿no? Pero ahí tenemos que utilizar millones de estrategias y ustedes que conocen a las personas podrían identificar qué estrategia poder usar. Y si no, decirle, bueno, si es que tenemos que hablarle a veces un poquito fuerte para que puedan entender y de repente puedan un poco hacer idea de que necesitan mejorar, entonces eso es lo que tenemos que hacer porque es por el bien de ellos, ¿no? Y sí es un poco más difícil, pero ahí tenemos que estar con mucha constancia y con mucha paciencia para poder enfrentar esas situaciones. Bien, profesora. Hay una pregunta de cómo manejar el tema del hipocondríaco, de la ¿Sí? hipocondría en estos momentos. Ok, el tema de esta situación aparece también, ¿no? Puntos de ansiedad. Si ya es una persona, entre comillas, diagnosticado que ya sabe que sufre de esto, entonces es trabajarlo con su psicoterapeuta, ¿no? Y poder trabajarlo lo más posible. Esto es un control de ansiedad, en realidad, porque esta situación comienzan a aparecer pensamientos irracionales, lo mismo que los temas de ansiedad, ¿no? Que pueden aparecer en temas, a ver, que pueden aparecer en rangos o en parámetros normales, sí, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Este se intensifica y es donde se disparan los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico, ¿no? Entonces, eso sí que nos quede bastante claro respecto a esta emoción principal que gira alrededor, ¿no? Y esto también está en estas ideas irracionales, estos pensamientos que quizás no tienen mucho sentido, pero comienzan a darnos más vuelta en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, este es el tema de la hipocondría, lo cual tengo que identificar, hacerle entender por pensamientos racionales qué es lo que está pasando, pero a veces si es que eso no se puede, también, ¿no? Trabajarlo. Generalmente, muchas de las personas
ya tienen ese diagnóstico y saben en lo que enfrentan, ¿no? Entonces, trabajarlos con los pensamientos racionales. A ver, si ya has hecho esto, si ya tienes esto, si ya has hecho paso 1, paso 2, entonces, ¿por qué tendría que, no sé, que generarte o que contagiarte una enfermedad si no has salido de casa y nadie ha salido de casa durante este tiempo, ¿no? Entonces, tratar de un poco llevarlo a un plano bastante racional o bastante lógico, ¿no? Darle argumentos válidos, ojo, no inventarles, ¿no? Argumentos válidos, ¿no? Bien, profesora. Este, recomendaciones para personas que lideran grupos de trabajadores que actualmente están laborando y se sienten con miedo a contraer enfermedades. Y este miedo los puede generar estrés y ansiedad. Sí. En realidad, mucho va a depender de esa capacidad. O sea, ahora, las organizaciones tienen que hacer, o los líderes, los responsables, tienen que sacar adelante toda la organización que tienen, o el cargo. Si es rescatar lo mínimo que se pueda de todos los objetivos que teníamos al iniciar el año. Quizás se han reducido, se han ajustado, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacer que ese equipo funcione, que ese equipo esté mejor, y es dotándolo de información, de la información, manteniéndolos tranquilos respecto a eso. ¿Por qué? Porque, ojo, si yo no recibo ninguna información de parte de mi empleador, de parte de mi empresa, si yo no sé absolutamente nada, lo que voy a hacer en principio es o suponer o preguntar a los demás. Si pregunto a los demás, lo que va a circular sean discursos informales. Esos discursos informales son los chismes, ¿no? Sí, mira, que me han dicho esto, que a mí me han dicho lo otro, y bla, 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 y bla, bla. Entonces comienzan. Y las personas comienzan a generar todas esas ideas, y lo que va a generar es estrés, cuadros de ansiedad. Entonces es procurar tener la mayor claridad o transparencia con ellos y poder comunicarles la información, qué se espera, qué se quiere. Y bueno, si en realidad tampoco lo tenemos claro, es hablar con nuestros superiores para ver qué información es lo que tenemos que canalizar en conjunto, ¿no? Y también decirles lo mismo, cómo van en casa, una preocupación real, porque acuérdense que las personas se dan cuenta cuando la preocupación del jefe es real. O sea, aquí no hay, incluso nos vemos por una virtualidad, sabemos aquellos pasos que ellos pueden dar para identificar si este jefe o si mis compañeros de verdad está preocupado por esto. Y bueno, recomendarles todas estas actividades que hemos conversado aquí, las rutinas, los ejercicios físicos, un poco parte de, para que ocupen el tiempo, y para que no fomenten más ideas irracionales. Y bueno, y si también hay un exceso de trabajo, bueno, como líder, respetar o entre comillas, de repente, si es algo fuera de su horario de trabajo, entre comillas, fuera de su horario de trabajo, o decirle, oye, puedes, está disponible, tienes que hacer esto, y entender si es que en ese momento dice, mira, tengo que atender las clases de mis hijos, ¿no? Ah, ya, ok, entonces, ¿para qué horario? De repente, no sé, más tarde, o mucho más temprano, no sé. Entonces, también ser un poco flexible en esas características. Eso va a poder ir calmando un poco a los trabajadores, ¿no? Muy bien, profesora, muchas gracias por su participación. En este caso, profesor, ya para ir finalizando esta sesión de webinar, hemos visto que tenemos bastantes preguntas. Muchas gracias a todos los interesados. Vamos a intentar de posteriormente recopilar estas preguntas y poder, profesora, no sé si estaría dispuesta a generar un pequeño blog con estas preguntas que se han quedado todavía en el aire por responder. Sí, sería bastante interesante poder ir de repente englobando y viendo Claro, que englobando los temas en comunes para poder ir resolviendo. Sí, sí, claro que sí. Sí, sería vale, bastante perfecto. interesante poder contribuir con todos aquellos que quedaron Listo, con duda. listo. Entonces vamos con una última pregunta. Sí, Algunas recomendaciones para aquellas personas que vivan solas y que por el momento no pueden tener el contacto de sus familiares o seres queridos. ¿Cómo pueden motivarse? ¿Cómo pueden sobrellevar esta situación? y entiendo bastante esa situación porque tengo bueno, varios estudiantes que están atravesando por esa situación, y lo cual, bueno, aquí sí lo que más cerca tenemos es quizás algunos profesores que sean de confianza, algunos amigos cercanos. No perdamos ese o procuremos mantener ese contacto social, ¿no? Yo sé que va o que ya está yendo poco más de un mes, ¿no? Si es que no es más de un mes, todos estos días, pero la creatividad va a hacer que nosotros nos forcemos a ver algo, ¿no? O sea, tengo
amigas, tengo que están compartiendo incluso hasta recetas. Oye, ya cocinamos juntas, ¿no? Una mediante la misma pantalla y la otra pantalla. ¿Y qué estás haciendo tú, no? Hasta incluso a veces se ponen de acuerdo para estudiar juntas o para compartir una cena, un almuerzo, una película. Entonces, yo creo que podemos ingeniar las formas. Ahora, si es que no cuentas, en este caso de la pregunta, si es que no cuentas con un, me imagino, no sé cómo estarás llevando a cabo tus clases de repente, con algún tutor, con alguna tutora, con un profesor, con un compañero, procura acercarte más a los que tienes, entre comillas, cerca, pauta horarios en los que puedes conversar con ellos, porque en la mayor cantidad que tú puedas, o mayor tiempo que puedas hablar con más personas, eso te va a ayudar bastante, ¿no? Si no puedes hablar con papá, con mamá, con hermanos, no sé cuáles sean las razones, procura hablar con información procura hablar con personas que de repente los puedan ver, de los cuales tú puedas saber de ellos, ¿no? De repente vecinos, de repente primos, no sé, de repente viven en un pueblo muy alejado, y no sé, solamente entre la municipalidad de esa área o entre la oficina regional tienen un teléfono para comunicarse. No sé, yo estoy hipotetizando alguna extrema situación, ¿no? Entonces, llamar ahí, preguntar o decir, ¿sabes qué? Llamo mañana a tal hora para poder conversar contigo, para poder conversar con mis hermanos, etc. O preguntar y llamar cómo están ellos, ¿no? Si están bien, cómo están, o por lo menos tratarlos de escuchar, mandarse fotos, tener toda esta información posible y buscar la forma. ¿Qué otra estrategia? Bueno, amigos, primos cercanos, primos, profesores de repente, amigos de repente con los cuales compartir alguna rutina, no sé, ejercicios, etcétera. O sea, es tratar de buscar la mayor forma, todos los días programa, y si de repente todos los días puedes programarte a hablar, no sé, 10 minutos con una persona, hoy día llamo a mi amiga tal, mañana llamo a esta persona, mañana llamo a esta persona, y, ¿no? Mantenerte haciendo las actividades que tienes, si tienes tareas de la universidad, tareas del colegio, entonces mantener en ese círculo de actividades para poder llenar tus cosas, ¿no? Porque de lo contrario va a ahondar en un tema mucho de soledad, y esa soledad puede decantar en depresión, ¿no? Entonces, buscar estrategias, ¿no? Como las que ya mencioné. Muy bien, profesora. Bien, muchísimas gracias por su exposición, por su Gracias. material, por todo el conocimiento que nos ha impartido esta noche. Estamos muy agradecidos tanto a la universidad como a todos los participantes que han estado atentos a este webinar. Indicarles, hacerles recordar que todo este material va a ser colgado en nuestro canal de YouTube, tanto la grabación como la exposición. Así que nada más agradecerles, profesor, algunas palabras finales que quiera desearles a nuestros participantes. De igual forma, agradecerles su participación, el interés que han tenido. Sé que hay muchas preguntas y muchas dudas. Espero haber respondido algunas de ellas y que mi aporte básicamente sea el que ustedes puedan dar algún paso en cambiar esta situación. En que si antes podía o tenía que ver el vaso medio lleno, pues ahora lo vea de forma diferente y pueda tomar alguna actitud ahora, hoy, ¿no? Desde los minutos que quedan para que acabe el día. Entonces, eso, ¿no? Invocarlos que es momento, hoy. Ya no hay más. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Bien, Gracias, muchas gracias a damos ustedes. por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta Hasta luego. luego.